¿Por qué no llegan a los llamados de emergencia las unidades del 911 en muchas ocasiones? Una entrevista exclusiva a una auxiliar del 911 con 4 años de experiencia en el sistema nos permite ver mucho de lo que no se dice. Entre otras cosas, establece responsabilidad a la policía, quienes, aunque el protocolo señala deben llegar primero a resguardar la escena, se han convertido cada vez con más frecuencia en los grandes ausentes. El Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras es un centro que recibe el 14% de las emergencias atendidas por el 911. Las estadísticas arrojan que en una semana el traumatológico puede recibir 159 personas llevadas por el 911 o más. Hemos recopilado información de que gran número de las emergencias que llegan aquí son asistidas con irregularidades por parte de los paramédicos, traslado de accidentados sin cuello ortopédico o con frecuencia sin tabla estabilizadora, lo que puede ser fatal para un paciente con traumas. Montamos aquí otra vigilancia. No pasó mucho tiempo cuando llegó una ambulancia del 911. Nuestro equipo había sido entrenado para una observación rigurosa. Para sorpresa, se trataba de un paciente que luego de un accidente recibió golpes en la cabeza. Pese a una condición de riesgo perfectamente previsible, era trasladado por los paramédicos sin collarín cervical. El emergenciólogo Porfirio Cabral es una consulta en esta materia. Confirma que el 80% de las personas que llegan a emergencias trasladados por el 911 son movilizados sin los elementos estabilizadores esenciales en un evento de trauma. Te llegan, como decimos, crudos a la emergencia. Cargar y llevar es lo que ellos están haciendo en una etapa. Lo que está haciendo el 911 es lo que tú haces en una situación de desastre, que es cargar y llevar. Pero la asistencia como tal nosotros no la estamos dando. El collarín cervical es uno de los insumos más importantes en una emergencia y no utilizarlo puede provocar lesión definitiva en el paciente. ¿Cuánta gente tuve aquí con el collarín colocado de un accidente? Además, cuando llega, tú no sabes si el paciente tiene lesión cervical. Entonces tú asumes que todo el mundo tiene lesión cervical hasta que una radiografía demuestre lo contrario. ¿Y dónde se hace la radiografía? En un hospital. Entiende que el personal del 911 debe estar en constante entrenamiento para enfrentar las diversidades que se presentan a diario y en condiciones físicas que les permitan lidiar con las eventualidades. Tiene que ser una persona que tenga algunas condiciones atléticas, porque tú estás en la calle y tú vas a tener que levantar gente con peso. Tú vas a tener que mover una camilla. Tú no puedes tener una joven de 90 libras sacando una camilla para levantar un herido, una gente que pese 300 libras en la calle. ¿Cómo lo levanta? ¿Qué entrenamiento físico tienen ellos? ¿Qué entrenamiento de técnica de levantar la víctima, inmovilizarlo? ¿Qué entrenamiento tiene psíquico de la escena? Porque no es fácil tú llegar donde una gente está llena de sangre y con todos los miembros afuera, rotos los huesos. Y tú llegas a ese escenario, yo tengo que hacerte un perfil psicológico a ver si tú aguantas eso. El médico especialista en emergencia explica que la técnica y agilidad que debe tener un paramédico es vital para salvar una víctima. Y de eso dependerá el costo en salud que tenga esa persona a largo plazo. ¿Por qué los resultados en el sistema de emergencia tienen que ser eficientes? Porque estamos luchando contra el tiempo. Si tú duras 4 minutos sin recibir el oxígeno en tu cerebro, tú vas a quedar con lesiones irreversibles, si no es que te mueres. Si tú duras 1, 4, 5 minutos sangrando masivamente, vas a caer en un estado de shock. Y si te logras salvar, tú vas a gastar todo el dinero del mundo. Cuando eso se pudo evitar, si tú hubieras recibido la atención a tiempo. Si alguien para el sangrado así. Con grandes preocupaciones sobre el futuro del 911 en el país, adicionalmente al tránsito, la colaboración de las instituciones y la falta de una administración estratégica, señala que el 911 tiene otro gran enemigo. El 911 tiene una contraparte que no le responde. Cuando tú llegas a cualquier centro médico, público o privado, porque le dije que no politizo el servicio, público o privado,
Cuando ellos vienen rapidísimo matándose y cuando llegan no le hacen caso en la emergencia de los centros que llegan. Porque los hospitales y las clínicas tienen que entender que cuando llega una ambulancia, tú atiendes lo que tiene que la ambulancia y el triaje. Y primero que todo lo demás. Una situación profundamente grave que denota que las emergencias de los hospitales no tienen claro cuál es su rol en el sistema. Nuestro país es el único país que las emergencias, tú llegas a una emergencia, te muerde un perro frente a la maternidad y a ti no te atienden porque te dicen que ese es un sitio para atender solamente personas con embarazo. Entonces yo, en vez de darte la atención primaria, porque la atención se divide, yo te envío a otro hospital porque ahí no atendemos mordidas. ¿Quién dijo que las emergencias tienen especialidad? Las emergencias son emergencias y punto. Las emergencias no tienen especialidad. Explica que el sistema hospitalario compromete la atención que debe recibir un paciente trasladado por el 911, con múltiples historias de personas que tuvieron que pasar por varias emergencias antes de ser atendidos. Que no hace nada con el 911 cargar a una gente bien. Si cuando llega al centro hospitalario que tal le dicen, ese paciente hay que llevárselo para otro sitio y no se le hace nada, pues ya tú estás perdiendo mucho tiempo. Entonces se te va a pegar a ti como 911 que el muerto fuiste tú, pero el muerto no fuiste tú, el muerto es del sistema de salud. La compra de las ambulancias para el 911 es otro tema que confronta al especialista. Cuestiona que se trate de una inversión a medias al referirse a cientos de unidades sin personal capacitado que controle las emergencias. Lo más importante de cualquier actividad de servicio es el recurso humano. En cualquier actividad del servicio es el recurso humano, no el equipamiento. Entonces, vamos a comprar ambulancia, vamos a comprar ambulancia, vamos a comprar ambulancia. ¿Quién la va a montar? ¿Quién va a tener la ambulancia? Es la pregunta que yo hago siempre. Vamos a abrir en tal sitio, y el personal de ahí, ¿dónde está? Pero, ¿cómo ve todo este tema alguien que tiene la oportunidad de estar en el corazón del 911? Conversamos con una auxiliar de salud quien labora asignada a una ambulancia. Confirma que el incremento de la delincuencia aumenta el temor de asistir casos sin la presencia de la policía y los responsabiliza de no llegar a muchos de los eventos. En espera de la policía da una hora y pico. Entonces, nosotros próximo al evento, de repente nos llaman de despacho, nos dicen del anterior porque el paciente procedió por su medio. O sea, el paciente se tuvo que ir porque la ambulancia nunca llegó. Explica que muchos paramédicos deciden acudir sin que la policía esté presente como una respuesta humana, pero se exponen al peligro y la institución luego solo les acusa de haber violado el protocolo. El protocolo dice que sin la policía nosotros no podemos entrar. Muchas veces hay familiares que dicen, vengan, entren, que yo tengo tantos años por aquí, a ustedes no les van a pasar nada, pero no. Si no pasan algo, el sistema no se hace responsable a nada. Ellos simplemente dicen que ustedes se saben el protocolo y ustedes entraron. O sea, ustedes son responsables de lo que les pasa. Originalmente, la integración de las agencias de seguridad era muy ágil en los primeros años del 911, lo que al día de hoy exhibe gran deficiencia. Si a eso vamos, cuando el sistema inició, que lo veía yo con mis propios ojos, iba la policía, iba la motorizada que es la URI, iba la unidad que era la ambulancia de nosotros, iban como 3 y 4 motores de la policía. Usted sabe que todo aquí empezando es el final, después va bajando, ahora va una patrulla, ¿cierto? El sistema de emergencias es una de las fuentes de empleo más importantes del país, pero las denuncias de disgusto del personal son masivas al día de hoy. Van desde obligación de trabajar uniformados sin que se les provea uniforme, eliminación de los incentivos por cumplimiento o permanecer en las ambulancias por largas horas en condiciones extremas. El 911 es una fuente de empleo increíble. Lo que pasa es que eso, como yo te dije, tú no lo puedes politizar ni negociarlo. Pero eso es uno de los negocios más rentables que puede haber. Porque ¿cuánto tú te economizas por hacer esa etapa bien?
tú le estás economizando mucho dinero al presupuesto de salud si hace esa etapa bien. El 911 atraviesa problemas que están a tiempo de solucionarse. Lo preocupante es que las autoridades se resisten a aceptar las quejas, lo que impide buscar soluciones. Con esta realidad sobre la mesa, como reza el refrán, quien del trabajo huye, su porvenir destruye. Hay que hacer la tarea, señor gobierno. República Dominicana ocupa el segundo lugar de 182 países con más accidentes de tránsito, de acuerdo a datos oficiales. El fortalecimiento del sistema de emergencias es una responsabilidad del gobierno y los gestores que influyen tanto públicos como privados. Tener un 911 capaz de responder a las demandas de una cruda realidad social que pone en juego la vida de la gente es vital. La conquista de verlo funcionar eficazmente pone a República Dominicana en un nivel superior que no debe comprometerse. No podemos comprometerlo por incapacidades de gestión, indiferencias o mezquindades políticas. Ahora, que hable el gobierno. Muy buenas noches. Hasta la próxima.